toda la sociedad de Rosario tiene que saber que los policlínicos hoy de la ciudad están en peligro y que hay que salir a defenderlos. Vemos un vaciamiento, venimos teniendo mucha faltante de insumos, muy poca respuesta hacia los afiliados y las afiliadas. Los trabajadores del PAMI venimos llevando una ardua lucha hacia adelante contra principalmente la precarización laboral y lo que se ha incrementado en este último tiempo, desde que asumió la presidencia Milei, es un deterioro bastante importante, todo lo que tenga que ver en prestaciones hacia los jubilados, el deterioro de los policlínicos de Rosario, y lo que vemos es menos flujo de jubilados en el hospital. Y esto se debe a que el jubilado no puede pagar ni siquiera el colectivo o no puede pagar el taxi para venir a atenderse. Vemos jubilados que a veces comen sola una vez al día. Pero ahora nos vamos al ámbito nacional y local también, porque tenemos que hablar de lo que sucede con los trabajadores, de la situación actual que están atravesando los trabajadores del PAMI. Y para ello estamos en comunicación telefónica con Melina Gutiérrez. Ella es delegada del PAMI 2, integrante de la comisión directiva de ATE Rosario, que viene llevando adelante distintas actividades de visibilización y fundamentalmente de reclamo por las condiciones laborales de los trabajadores del PAMI. Y para hablar de ello y conocer más en detalle, vamos a conversar con Melina. Bienvenida, Melina, te saludan Lautaro y Noelia. ¿Cómo estás? Bueno, buena mañana para los dos, Laut y Noe. Un placer estar comunicados con ustedes, muy agradecida por el espacio. ¿Cómo están? No, por favor, muchas gracias a vos. Bien, tenemos, bueno, un poco aturdidos como siempre por todo lo que pasa, pero es necesario analizarlo y como decía recién, ustedes particularmente desde ATE vienen llevando adelante distintas campañas de visibilización y denunciando las actuales condiciones laborales que no son las más óptimas. Sí, no, mira, así es, estás en lo cierto. Los trabajadores del PAMI venimos llevando una ardua lucha hacia adelante contra principalmente la precarización laboral, con trabajadores y trabajadoras eh, que hoy están algunos bajo la línea de pobreza, con salarios muy pobres, sin ningún tipo de derecho. Nosotros desde ATE ya hace varios años que venimos llevando adelante principalmente la lucha de la precarización laboral y lo que se ha incrementado en este último tiempo, desde que asumió la presidencia Milei, es un deterioro bastante importante, todo lo que tenga que ver en prestaciones hacia los jubilados, el deterioro de los policlínicos de Rosario, que la ciudad de Rosario cuenta con 2 policlínicos propios, PAMI 1 y PAMI 2, y así también sumarle el malestar de los trabajadores que somos los que ponemos el cuerpo y que llevamos adelante la estadía de los pacientes y sostenemos la estadía de los pacientes dentro de los policlínicos. La verdad que estamos viendo con gran preocupación todo lo que viene sucediendo. Si tenemos que hablar particularmente de los policlínicos, vemos que están en no muy buen estado. La verdad es que vemos un vaciamiento, venimos teniendo mucha faltante de insumos, muy poca respuesta hacia los afiliados y las afiliadas, que siempre que hay que recordar y siempre hay que decir que son los verdaderos dueños de la obra social, tanto los activos como los pasivos, que el PAMI a nivel nacional nuclea alrededor de 5 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y veteranos de guerra, y que desde que asumió este gobierno de Milei, vamos a sumarle a jubilaciones de pobreza y demás, vemos que los policlínicos están siendo desguazados, con personal que hoy elige emigrar hacia el sector privado y hacia otros sectores porque el salario que propone el PAMI no alcanza. Recordarles también que no se convoca una paritaria por salario desde el mes de diciembre de 2024, tenemos congelado el salario de 2024 y el PAMI consta de trabajadores de planta permanente,
contratados y prestadores, claro, aquellos trabajadores que facturan por hora. Claro. Bueno, hoy nos estamos encontrando frente a un nuevo problema, uno más dentro del PAMI, que es el éxodo de profesionales. Sí. Meli, perdón, ahí, Sí. ahí mismo querías esto, no sé si nos podías comentar un poco esta dinámica del éxodo, ¿no? Del personal, de estos prestadores, trabajadores sin derechos, como bien mencionabas, y esto quería anclarlo en un escrito muy sentido que publicaste en tus redes hace unos días, pero en el cual se refleja también cuál es la situación de desguace que se está viviendo en estos efectores públicos. Así que, bueno, continuando, ¿no?, con el pie de lo que comentabas, si nos podés comentar este concepto del éxodo del personal. Sí, Lauti, ya que trajiste aquí una publicación, un sentido de catarsis, de malestar, donde uno, bueno, utiliza las redes un poco para expresar y visibilizar todo lo que va sucediendo. En lo que asumió esta gestión, vemos con gran preocupación el éxodo del personal. El éxodo del personal médico, sobre todo, médicos de guardia, médicos especialistas. Por ejemplo, este último arrancó agosto y contamos con la renuncia, que no es una renuncia, a mí me gustaría llamarle que son despidos encubiertos, porque donde el profesional ya no le rinde el ingreso que tiene con el PAMI, va a pedir un aumento y la respuesta de la patronal es, como se replica en el resto de los sectores, no hay plata. Yo quiero destacar que estamos teniendo la pérdida de profesionales especializados en el adulto mayor. Los policlínicos de Rosario solamente atendemos y nos especializamos en el adulto mayor, no como ocurre en el sector privado, por ejemplo. Entonces estamos perdiendo compañeros de más de 15 años de trayectoria en este estado de precarización. Estamos perdiendo enfermeros, estamos perdiendo técnicos, licenciados, porque el salario no da para más. Entonces, el personal de salud, que ya de hecho hace muchísimos años que viene siendo un poco bastardeado, porque esa es la palabra, la mayoría tienen entre 2 o 3 empleos. Y hay compañeros de acá que salen del PAMI, terminan una guardia y se suben a un Uber o se suben a un Rappi, porque no llegan a fin de mes. Hoy un mucamo contratado del PAMI gana por debajo de la canasta básica. Entonces, estamos hablando ya con salarios de pobreza, y lo que más nos preocupa es justamente esto, el éxodo del personal que mes a mes se acentúa, dejando este vacío hacia los afiliados, porque los afiliados ya son médicos muy reconocidos, preparados, que se han formado también muchísimo. Por ejemplo, hoy en el sector de urología nos faltan 2 urólogos de renombre, compañeros que conocen la institución, que han trabajado arduamente y decidieron irse del policlínico porque la respuesta es: no hay plata, no podemos mejorar tu salario y si no te gusta, andate. O sea, con esa frialdad, hoy el PAMI nos responde a nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de los policlínicos. Sí, realmente es importante. Te escuchaba, Meli, y recordaba una entrevista que le hicieron hace unos días a uno de los biólogos del CONICET, a Gregorio Bigatti. Precisamente por estos días es furor la transmisión del CONICET del mar, de la transmisión que están llevando adelante los biólogos mostrando el mar. Y bueno, él hablaba de esto precisamente, decía que particularmente una de las chicas que estaba haciendo el relato, que estaba haciendo este streaming, ese día perdía la beca y que sí, y que era la única acá que se especializaba en el caracol marino, que es un caracol que tiene un veneno que se usa como analgésico en pacientes con cáncer, que era la única persona acá capacitada en eso, que él no dudaba que iba a conseguir trabajo afuera, pero que era realmente una pena que una persona a la que la capacitó y la formó el Estado, que el Estado pierda
a esa persona tan esencial. Y digo, es lo mismo pasa con la salud. Se están perdiendo personas esenciales que, como vos recién detallabas, tienen 15 años de trabajo, tienen una formación inmensa y que lamentablemente quizás viene otra persona que no tiene esa misma experiencia. No por sacarle el trabajo a otra persona, sino para entender y dimensionar lo que implica. Exactamente. No solamente esto está ocurriendo en el PAMI, el CONICET también es un organismo nacional donde intentan desguazarlo, intentan tirarlo hacia un costado. Y lo mismo está ocurriendo con la obra social de los jubilados. Estamos perdiendo médicos con larga trayectoria, y no por desmerecer el trabajo de los nuevos médicos y los que están en formación y demás. Pero vos pensás que un médico de guardia en el PAMI hoy le ofrecen 10.000 pesos la hora. Claro. Entonces, la verdad que es bastante bajo el salario, y bueno, como cualquier trabajador elige ir a otros distintos efectores de salud para poder armarse de un salario. Todo esto siempre en un marco de precarización laboral, donde no existe ningún tipo de derecho, donde los trabajadores del PAMI, el 70% de los que formamos parte de los policlínicos, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen parte enfermo, no tienen ningún beneficio que el planta permanente, que también hay que decir y sumar que el planta permanente también hoy la está pasando mal, porque no tiene aumento de salario. La verdad que esta situación, yo particularmente, tan aguda, es la primera vez que la veo. Veo un destrato hacia el jubilado, un destrato hacia el trabajador. Nos fueron cerrando y quitando también servicios que pasan a ser manos del sector privado, que esa es otra cuestión. Nosotros vemos el desvío de las cápitas, es decir, viene un jubilado al PAMI 2, un ejemplo, lo buscamos por sistema y ya no está más en el PAMI 2. De manera arbitraria e ilegal, empieza a capitar en un efector privado. Chicos, los jubilados tienen entre 70, 80, una historia clínica amplia, con más de una patología, tratándose con médicos en el PAMI 2 durante muchísimos años, y de repente no están más en el PAMI 2, forman parte de un efector privado, no justamente para una mejor atención, sino para una peor atención. Entonces lo que observamos es que lo que está ocurriendo es que solo se enriquecen unos pocos y que solo el gobierno de Milei gobierna para los ricos y para un cierto sector de la sociedad, dejando tirado a los jubilados, que además de ser apaleado cada miércoles, lo sigue haciendo con los discapacitados, con las minorías. O sea, son políticas totalmente de crueldad las que se están llevando adelante. Melina, una última, por lo menos de mi parte, sí consultarte. Recién mencionabas que por lo menos desde que ingresaste, ¿no?, a este área laboral, que es la primera vez que te toca ver un proceso de crisis y de desguace tan profundo. Así que nos puedas graficar, ejemplificar alguna situación de aquel momento en el cual recién dabas tus primeros pasos, que te das cuenta que contrastan fuertemente con el hoy. Sí, yo cumplo 8 años en la institución precarizada. Entré como prestadora, luego conseguimos a través de la lucha sindical los contratos para todo lo que tenga que ver técnico y licenciado, que son contratos basura, donde te dan un monto fijo por mes, pero sin ningún tipo de derecho. Y lo que vemos es menos flujo de jubilados en el hospital. Y esto se debe a que el jubilado no puede pagar ni siquiera el colectivo o no puede pagar el taxi para venir a atenderse. Lo que vemos es que un jubilado va a un consultorio y una médica le da determinada medicación y no la puede pagar, debido a la quita de medicamentos que tuvieron los jubilados. O algo más tremendo, si viene una pareja de jubilados y la doctora les da el mismo remedio a los dos, toman una noche uno y una noche el otro. Vemos jubilados que a veces comen sola una vez al día, que es imposible llevar un tratamiento nutricional adelante, que es imposible poder ganarle a una diabetes.
vemos eso, poco flujo de jubilados, pero esto tiene que ver con que el jubilado hoy le cuesta movilizarse a los policlínicos para poder atenderse. Claro. Porque sabemos que a veces o come una vez al día o no toma el remedio indicado. O sea, esto forma parte del ajuste feroz previsional de Milei. Él lo dijo, como muchos representantes que tenemos hoy en el poder, que los jubilados son un gasto. Nosotros nos paramos de manos frente a eso, nos paramos de manos en la calle, nos paramos de manos en medida en conjunta con los jubilados y le decimos que acá no van a pasar, que vamos a defender los policlínicos propios porque son de los jubilados, porque son de los trabajadores y vamos a copar la calle las veces que sean necesarios para defender al PAMI, porque más temprano que tarde todos vamos a llegar a ser jubilados. Nadie va a poder afrontar la prepaga. Todos vamos a caer en los policlínicos. Entonces esto, más que una cuestión de trabajadores y de jubilados, es una cuestión de sociedad. Toda la sociedad de Rosario tiene que saber que los policlínicos hoy de la ciudad están en peligro y que hay que salir a defenderlos. Que no va a formar parte del ajuste feroz del gobierno de Javier de Milei, de ningún gobierno, porque eso hay que decirlo, de los 90 hasta acá, el PAMI está intervenido, entonces nosotros debemos apelar y debemos pedir una normalización del PAMI y que esto sea manejado por los verdaderos dueños, que son los jubilados y las jubiladas. Totalmente. Realmente la situación es crítica, como vas detallando, Meli, y bueno, no se puede mirar para un costado. Como decías, todos vamos a ser jubilados en algún momento y no se puede mirar para un costado como si no nos sucediera. Todos en nuestra familia tenemos un jubilado. Bueno, recién cuando comentabas el tema de que arbitrariamente les cambian los sanatorios, me ha ocurrido hace poco que tuve que ir al sanatorio con mi papá, que es jubilado, luego de un golpe, y de repente lo habían trasladado a otro sanatorio. En este caso, por suerte, era cerca, pero si no, imagínate trasladarte con una persona que se golpeó a otro sanatorio. Y estas son algunas de las situaciones que atraviesan los jubilados y las jubiladas. Realmente es crítico, por eso les pedimos a nuestros oyentes que acompañen estos reclamos, que acompañen constantemente, y por eso, Meli, preguntarte, ¿se está por llevar alguna medida adelante o cómo pueden encontrar precisamente todas las medidas? Sí, mira, nosotros venimos llevando medidas adelante, tal cual vos lo mencionaste, hicimos un abrazo solidario al PAMI, estuvimos en asambleas también en el PAMI 1. Yo creo que los trabajadores nos tenemos que seguir organizando, creo que también nos tenemos que replantear un poco el sindicalismo que tenemos que cambiar algunos métodos porque no nos están funcionando, reorganizarnos y nunca perder la calle como lugar de encuentro y como lugar de lucha, porque históricamente la clase obrera, trabajadora, sabemos que el único lugar para reclamar los derechos y no perderlos es esta calle, sabemos que luchar siempre sirve, entonces la verdad es que yo apelo a la reorganización de los trabajadores. Nosotros estamos en asambleas permanentes, en estado de alerta y movilización desde nuestra coordinación nacional, y siempre en defensa de los jubilados, de las jubiladas, de los policlínicos y de los trabajadores. Meli, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a los dos. Muy agradecida por el espacio. Gracias. Hasta la próxima. Escuchábamos la palabra de Melina Gutiérrez, delegada de PAMI 2 e integrante de la comisión directiva de ATE Rosario, bueno, graficando la situación que están atravesando los trabajadores y trabajadoras del PAMI, pero también los jubilados y las jubiladas que se atienden allí. Estos cambios automáticos de lugares de prestación, cómo afecta precisamente a los jubilados el recorte y el ajuste económico, las bajas pensiones que perciben y fundamentalmente la quita de medicamentos, algo tan esencial, tan básico y tan humano que lamentablemente el gobierno nacional lo ve como un gasto y lo retira, y en este caso, como graficaba Meli, muchos de los jubilados y jubiladas tienen que optar por quedarse en su casa porque no tienen para tomarse, por ejemplo, un colectivo e ir a hacerse atender.